Juan de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez a tomar un café. No sé si se oye bien. Bueno, voy a seguir. Hoy va a ser una tarde divertida, especial. Quiero que de alguna forma veáis lo importante, la importancia del arte de reinventarte, del arte de ser capaz de construir algo nuevo, algo diferente de ti mismo. Quizá este mundo es un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas exclusivamente para poder hacer eso, divertirse, ser feliz y ir cambiando a nuestro gusto. ¿De acuerdo? Entonces, una de las razones de mayor peso que hace necesario el reinventarse son los paradigmas, son, como a mí me gusta llamarlo, las leyendas humanas, que como ya os comenté y os enseñé con el cuento, el experimento con los monos y los plátanos, es esas cosas que nos han transmitido de abuelos a padres, de padres a hijos, y que al final el argumento es, se hace así porque siempre se ha hecho así. Algo así parecido. O sea, no hay una razón real porque se desconoce el por qué se hace así. Entonces, cuando las cosas suceden así, pues es sospechoso de que realmente eso sea cierto. Entonces, ¿cómo sé yo realmente, cómo descubro yo realmente mis leyendas humanas? Pues bueno, es solo una cuestión de discernir, una cuestión de investigar, una cuestión de ser sincero con uno mismo. Entonces, tú podías preguntarme, ¿pero realmente qué son las leyendas humanas? ¿De verdad es tan importante tenerlas en cuenta? ¿Podrías darme un ejemplo claro de alguna de ellas? Quizá podrías preguntarme eso. Y lo que te contestaría es eso, la mayor leyenda humana que yo conozco es la opinión que tenemos de nosotros mismos, tanto a nivel social, a nivel familiar, a nivel general, a nivel humano, en este planeta. Es el valor que tenemos, el valor que sentimos que tenemos nosotros, las personas. Entonces, esa fue la razón por la que quise recordártelo, recordarte algo que ya sabías, que seguramente olvidaste, y es que eres un ser extraordinario. Y te lo digo de corazón, eres un ser extraordinario. Si no lo recuerdas, si no te lo crees, claro, hay una creencia social, un cierto mito de que cuando alguien me alaba y me halaga es porque me va a pedir algo a cambio. Evidentemente, como puedes ver, yo no te voy a pedir nada a cambio. Pero yo no puedo mentirte. Algo dentro de mí hace que yo sienta que no puedo mentir, tengo que decir la verdad. Mi verdad. Cada uno tenemos la nuestra. Y hasta donde yo he llegado, te puedo decir, mirándote a los ojos sin ningún tipo de duda, que eres un ser extraordinario. Y que eres capaz de hacer cosas extraordinarias. Todo el ciclo pasado estuve trabajando en que de alguna forma lo oigas por lo menos, lo sientas, lo tengas cerca, ese sentimiento de que eres un ser extraordinario. Y luego el trabajo te toca a ti, claro, evidentemente. Pero no solo hay leyendas humanas sobre este tipo, hay otras leyendas humanas que son realmente curiosas. Y os vais a sorprender hoy de lo que voy a contar, pero realmente son leyendas humanas. Y si no, ya lo veréis. ¿Sabías que en muy pocas ocasiones, y aparentemente por puro azar, se encuentran objetos arqueológicos que necesitan de un estudio especial? ¿Por qué? Pues porque se les denomina OPART, OPAR,
y se les conoce como artefactos fuera de lugar. ¿Cómo eso de artefacto fuera de lugar? ¿Qué quiere decir eso? Pues porque dichos objetos, cuando se les data de qué época son, no encajan, según la historia establecida, no encajan donde se les pone. O sea, o porque son muy avanzados tecnológicamente para la época en la que se les ha clasificado, o porque son muy diferentes a lo que se conoce en la época en que se les ha clasificado. Entonces, ¿crees que son pocos? Podrías preguntar. Pues hay clasificados, que se sepa, en el mundo, unos 4.000 objetos que, según la historia establecida, no deberían de existir. Claro. ¿Por qué no deberían de existir? Y así, antes de eso te voy a mostrar realmente unos cuantos ejemplos y verás por qué no deberían de existir. Eso te contestará la pregunta. Tenemos las piedras de Ica, Perú, que es un grupo de piedras que se han ido encontrando, más de 15.000 ya, que por el profesor Cabrera las ha seguido manteniendo su hija Eugenia Cabrera, a la que tengo el honor de conocer, y sigue trabajando en ello su hermano, y con el apoyo de una persona extraordinaria, española, de Barcelona, que aprecio muchísimo porque su trabajo es muy especial, que se llama Josep Serneguet. Podéis buscarlo en internet, tiene varios YouTubes y podéis ver el trabajo que él está haciendo en relación con las piedras de Ica, con otros descubrimientos en todo el mundo. Pues era como un archivo lítico en piedra de las costumbres de una civilización, seguramente ya desaparecida hace mucho tiempo. Las pinturas, las líneas Nazca, Perú, unos dibujos en piedra en el suelo, que lo curioso es que solo son visibles desde el cielo. ¿Para quién dibujaron eso si no lo iban a ver? ¿Quién venía? ¿Quién podía volar entonces? ¿Quién venía desde el cielo? Curioso, ¿eh? Las pirámides de Bosnia, un grupo de pirámides recientemente descubiertas, bueno, ya hace 10 o 15 años, tan antiguas que con el paso de los siglos se han cubierto de tierra y vegetación, convirtiéndose en montes con bosques poblados de pinos y abetos. O sea, es un monte. ¿Por qué descubrieron en Bosnia estas pirámides? Porque alguien tuvo la lucidez, cuando las vio de lejos, de pensar que era una pirámide. ¿Por qué? Porque de forma natural no se hace un diseño tan matemáticamente exacto como una pirámide en la naturaleza, con sus líneas cuadradas, sus triángulos, etcétera, etcétera. Las pinturas de Tassili, eso estoy hablando de artefactos fuera de lugar, que la ciencia ha apartado ahí, los tiene metidos en un museo porque no sabe dónde encajarlos. Las pinturas de Tassili, Argelia, pinturas de arte rupestre de hace 10 o 15.000 años de antigüedad, que se encuentran en la parte sur de Argelia, con una amplia representación de animales propios de la selva, propios de las zonas húmedas, situadas en grutas y cuevas en pleno desierto del Sahara. Tenemos que tener presente que estos pueblos se movían en distancias muy limitadas, dados los medios con los que contaban y el terreno en el que se movían, el desierto. O sea, en teoría, pintaron animales que ellos seguramente jamás hubiesen visto. ¿O sí? Quizá entonces Tassili en aquellos tiempos era en realidad un vergel o un desierto, y algo sucedió que cambió. El canon de Turín, conocido como el papiro de Turín, en la que se lee una lista de reyes egipcios, de dinastías, la mayoría desconocidos para la historia actual, y que no corresponden con las fechas ni los reyes o faraones que se creen en la actualidad, y que sitúa al primer gobierno del Valle del Nilo no hace 5.000 años cuando se cree, sino hace aproximadamente unos 11.000 años. Es mucho más lógico creer que la persona que escribió esta lista, que estaba mucho más próxima de la construcción
del Antiguo Egipto, estaba mucho más próxima, fuese más veraz que lo que se ha supuesto que ha venido después en los descubrimientos arqueológicos. Por ello me asalta un poco la pregunta. ¿Quizá las pirámides son mucho más antiguas de lo que se ha estado creyendo hasta ahora? Porque, claro, el tema de la datación de la piedra es que como no es orgánico, no se puede datar con carbono. Y entonces las valoraciones dependen del historiador, dependen de dónde está sentada y qué tiene a su alrededor. Entonces, y por último, el huevo de Nubia. Se trata de un huevo de avestruz aparecido en la tumba 96 del cementerio 102 de Nubia, que data aproximadamente de hace unos 7.500 años, y en la parte exterior de su cáscara aparecen dibujadas las 3 pirámides de Egipto y el transcurso del río Nilo. De nuevo, se presenta la misma pregunta. ¿Fueron las pirámides construidas mucho antes de lo que han sido datadas? ¿3.500, 4.000 años? Estamos hablando de un huevo encontrado que su edad es de hace 7.500 años. Podemos encontrar multitud de objetos de este tipo, martillos incrustados en la roca, en el hierro no se ha oxidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguen apareciendo muchos más. Ahora, uno de los más polémicos, pero a la vez más atractivos, más conocidos, que se empiezan a conocer, es el descubrimiento de esqueletos de gigantes. Como si hubiese habido una cultura que hubiese vivido en el planeta Tierra de personas de más de 2,70 metros. Bueno, en algunos libros, como por ejemplo la Biblia, pues ya se habla de David y Goliat, del gigante contra el pastor. Pero bueno, podemos encontrar multitud de objetos, pero voy a permitirte contar una bonita historia. Me voy a permitir. Es una historia simplemente para valorar Perdón que, como habéis podido oír, tengo una voz preciosa y es debido al constipado, pero bueno, me disculpáis por ello, pero yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Entonces, fíjate, vamos a intentar dejar volar nuestra imaginación, ¿vale? ¿Quién iba a querer construir unos monumentos colosales como las 3 pirámides de Egipto en medio de un desierto para tener que estar desenterrándolos con cada tormenta y limpiándolos con cada tormenta de arena que hubiese habido? ¿No sería más lógico, ya que vas a hacer esa inversión de esfuerzo y de materiales y ese monumento tan colosal, no sería más lógico construirlo en una zona verde con abundancia de agua para dormir debidamente con fuentes, jardines y así poder disfrutar de ello? ¿Todos? Sería más lógico. Parece que sería más lógico. Y si eso hubiese sido así, como dice el canon de Turín, las primeras... Perdón. Otra vez. Y si eso hubiese sido así, y las primeras dinastías de Egipto fuesen anteriores de lo que se ha creído hasta ahora, supongamos que como se anuncia en él, que provengan de hace unos 9 o 10.000 años. Por otros datos que se conocen, estaríamos en la 7ª y última glaciación. Eso quiere decir, el polo había descendido y entonces había empujado la zona húmeda más abajo, con lo cual el desierto del Sahara estaría dentro de la zona húmeda, sería un vergel. El huevo de Nubia tendría sentido y los habitantes del desierto del Tassili habrían convivido en una selva con animales que ellos mismos dibujaron en sus cuevas y grutas. ¿No crees que visto de esta manera tendría mucho más sentido? Pero claro, lo cierto es que, como a cualquiera nos ocurriría, el historiador cuenta la historia precisamente con los datos de los que dispone en ese momento. Así, al aparecer nuevos datos y registros,
todo lo que hoy puede parecer verdad, quizá mañana ya no lo es tanto. Entonces, así que si se tuviesen en cuenta estos objetos, en lugar de arrinconarlos en el olvido para no trastocar lo ya establecido, porque claro, eso significaría, date cuenta, tener que trastocarlo todo. Y ahí viene la palabra que de alguna manera tanto te va a sonar a partir de ahora, que es la solución. Habría que trastocar lo ya establecido y escucha bien lo que te voy a decir. Seguramente la historia se tendría que reinventar. Me explico. Porque claro, si esto fuese así, muchas cosas que eran ciertas en su momento ya no lo son. Eso es una leyenda humana. Fíjate que la historia tiene muchas leyendas humanas. Si no tuviese leyendas humanas, no habría ningún objeto desclasificado, no habría ningún objeto arrinconado, porque es un artefacto fuera de lugar. No hay nada que esté fuera de lugar. Nada. Quizá lo que no hemos comprendido o no hemos entendido es que ese lugar donde nosotros hemos puesto otras cosas no es el suyo. ¿Vale? Quizá pueda parecer que esto no tiene mucha importancia, pero sí que la tiene. Y mucho. Puesto que, como he mencionado con anterioridad, esto es lo mismo que nos sucede también a nosotros con nuestras creencias. ¿Cuántas cosas hemos supuesto, porque nos lo han dicho y lo hemos creído a pies juntillas, porque los niños creen a pies juntillas? O sea, un niño, su padre y su madre son los dioses, son los ídolos, son los reyes, son de los que hay que tomar muestras, son el ejemplo. Entonces ellos, en un principio, de los 0 a los 3 años, que es cuando tienen que almacenar la información, lo creen todo a pies juntillas, de sus padres, todo. Entonces, ellos no se paran a valorar si lo que su padre está diciendo, que para él, que provenía seguramente de su padre o de su abuelo o de su tatarabuelo, esos conceptos, el niño no se para a pensar si eso ya no son ciertos hoy, o sí que son ciertos. No se para a pensar si la ciencia ya ha hecho descubrimientos que demuestran que aquello simplemente era una creencia falsa, una leyenda humana. Ellos se lo tragan entero. Yo me lo tragué entero, tú te lo tragaste entero, y los niños de los 0 a los 3 años se dedican a almacenar los conceptos. ¿Qué sucede? Luego de adulto tienes que desbrozar. Luego de adulto tienes que trabajar en discernir, descubrir qué es lo que es cierto de lo que no. Y tienes muchos apoyos, tienes la ciencia, tienes los descubrimientos, tienes los investigadores, tienes conferencias que tú te puedes bajar. Bueno, de eso hablaremos. Tienes un montón de personas que hoy por medio de internet las puedes acceder a ellas, que te están hablando de descubrimientos que fehacientes, que son demostrables de cómo esto ha evolucionado, y hay muchas cosas que los padres siguen educando, pero que no son ciertas ya. ¿De acuerdo? Conceptos sobre la muerte, conceptos sobre el espíritu y el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, descubrir la veracidad de nuestras creencias y tradiciones es fundamental. Y la verdad es que me ha dado siempre mucho que pensar, porque es mucho más importante de lo que a simple vista parece, ya que sobre esos conceptos nosotros apoyamos la estructura que luego será nuestra propia vida. Claro, si apoyas la estructura sobre algo que no es real, tienes una casa en el aire, tienes una personalidad en el aire, tienes una forma de ser en el aire. De una forma simple se puede decir que son ese conjunto de ideas que nos han ido enseñando, como ya te he comentado, y que ya no son ciertas, ¿vale? Entonces, es evidente que según vayamos descubriendo las falsas creencias en nuestras propias leyendas humanas, las iremos sustituyendo por las nuevas, y esto es lo que yo denomino el arte de reinventarse. Es un arte, porque primero tienes que ser capaz de reconocer, con todo el cariño del mundo, porque ahí no hay reproches. O sea, esto no es una cuestión de, como tenemos la costumbre social, buscar un culpable.
Es que no hay ningún culpable, es que no hay ningún responsable, es que tú viniste aquí para partir de aquí, de donde estás. Y para eso necesitaste a esos padres, a ese nacimiento, a esa cultura, a esos amigos, a esos compañeros, lo necesitaste todo para partir de donde tú elegiste. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada más que ir verificando en este juego maravilloso que es la vida, qué es lo que pensabas que era cierto y no lo es, y qué cosas son ciertas que olvidaste que lo son. Como por ejemplo que eres un ser extraordinario. Y que todo lo que puedes encontrar, todo lo que puedes buscar, todo lo que puedes localizar, está dentro de ti. Ahí es donde de verdad has de trabajar tu búsqueda. ¿De acuerdo? Y tal como he mencionado anteriormente, durante todo el siglo pasado, la leyenda más grande es esa idea de que eres nada en lugar de que eres un ser extraordinario. Fíjate, tanto si eres de los que creen que tenemos un alma espiritual, porque aquí cabemos todos, como si de los que solo creo lo que existe o lo que veo, es innegable para los dos grupos, es innegable para todos, que dispones o tienes de un cuerpo físico, con el que interactúas en este planeta llamado Tierra. ¿Cierto? Tanto si crees en el alma como si solo crees en lo físico, te mueves con un cuerpo físico y te relacionas con los demás con ese cuerpo físico. Eso es innegable, ¿no? Entonces, vamos a ver qué opina la ciencia sobre ese cuerpo físico, porque ahí también hay muchísimas leyendas humanas. Claro, vamos a ver qué hemos heredado. ¿Cuál es el valor de ese cuerpo físico? Claro, si a eso le añades, tú que crees que tiene un alma espiritual, se lo añades, imagínate. Y si tú que no crees, que simplemente crees lo que ves, pues imagínate cuando sepas lo que te han dejado, lo que tienes para poder utilizar. ¿Qué sabe actualmente la ciencia? Pues fíjate, la ciencia sabe que el cuerpo humano tiene más de 100 billones de células. Con B, billones. Que 25 millones de ellas mueren y se renuevan por segundo. Que tú no te tienes que preocupar de si tienes 25 billones o se mueren 25 millones. Eso se encarga otra inteligencia. ¿Cómo tengo que alimentar a mis células? No me preocupo. Hay otra inteligencia que se encarga de ello. Fíjate, la vida media de la célula es de 7 a 10 años. O sea, en realidad, el cuerpo físico solo tiene 7 o 10 años. Porque pasados los 10 años, la última célula que quedaba vuelve a ser nueva. O sea que las células tienen de 7 a 10 años. Entonces, ¿la vejez dónde está? Bueno, ahí queda. Cada célula del cuerpo experimenta 100.000 reacciones químicas, biofísicas por segundo. 100.000 cada célula. Multiplícalo por los 25 billones de células. O sea, impresionante. ¿Te das cuenta un poco? Fíjate que los sudamericanos conocéis los móviles, los teléfonos móviles, con el nombre de celulares. Oye, no seremos más celulares nosotros con 25 billones de células. Hay quien trata el móvil como si fuese el celular, como si fuese... Pues deberíamos de aprender a tratar el cuerpo algo parecido. Y fíjate, y sigo con ello. Hay unos 3.200 millones de ácidos nucleicos en los genes de una sola célula. 3.200 millones. El cuerpo humano está formado por más de 7.000 cuatrillones de átomos. Nuestra nariz es capaz de diferenciar más de 50.000 aromas diferentes. Nuestros ojos son capaces de diferenciar 10 millones de colores diferentes. Disponemos de un eje neuronal
que va desde la retina hasta la parte del cerebro, al lado del lóbulo frontal, que confirma, pero tenemos 20 ejes neuronales que vuelven desde el lóbulo al ojo. Lo que confirma que para nosotros es mucho más importante lo que pensamos que vemos que lo que vemos. Y eso es un experimento que se demostró. Nosotros vemos por los ojos, el ojo es capaz de verlo todo, pero luego la vista, al pasar desde el ojo, de la retina, a la parte de atrás del cerebro, recorre todo el cerebro y el filtro del sistema inconsciente de creencias personal. Y entonces el sistema inconsciente de creencias está diseñado para filtrar y eliminar lo que no somos capaces de creer. Imagínate que no crees en algo y de repente lo ves. El susto, la impresión te podía llevar al otro barrio. Entonces, para evitarte irte al otro barrio antes de hora, el sistema inconsciente de creencias lo filtra y no te lo deja ver. Lo aparta, ¿de acuerdo? Lo oscurece, lo aparta, como quieras. Y eso es un experimento que ya se hizo. Pero con el oído pasa exactamente igual. Y eso confirma, hay muchas más neuronas dedicadas desde la parte del cerebro del oído hasta el tímpano, hay muchas más que vuelven que las que van. Y es por eso, porque nosotros somos capaces de oír cualquier cosa, pero el sistema inconsciente de creencias solo nos deja pasar lo que somos capaces de creer. Entonces, eso de que solo vemos lo que creemos, pues en realidad yo casi habría que plantearlo al revés. Porque claro, si mi sistema inconsciente de creencias filtra y no me deja ver lo que yo no creo, entonces no será que no es que yo creo lo que veo, sino que yo solo veo lo que creo. Y claro, esto es un punto impresionante, que solo puede salvarse con el libre albedrío. O sea, si uno no ve, por mucho que tú le estés diciendo que sí, que lo veo, mira, yo lo tengo delante, no lo va a ver. Entonces, deja que las personas tengan su momento y su tiempo, porque con su momento y su tiempo lo verán. Son discusiones de besugos. ¿Por qué? Porque es cierto que él no lo ve. Su sistema inconsciente de creencias se está filtrando y él no lo va a ver. ¿De acuerdo? Y con el sonido pasa igual, solo oímos lo que creemos. ¿Por qué tiene alguien que estar diciéndote, no oyes esto, no oyes aquello? El sistema inconsciente de creencias. Tú tienes el oído bien, no estás sordo, pero el oído, igual que la vista, es selectiva a causa del sistema inconsciente de creencias. El hueso humano es tan fuerte como el granito. En el cuerpo tenemos 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos, lo que equivale a dar unas 2 vueltas a la Tierra. Los pulmones contienen más de 300.000 millones de capilares, unos 2.400 kilómetros, para que pueda haber mucha sangre oxigenándose a la vez, recogiendo oxígeno. Los riñones contienen 1 millón de filtros individuales para filtrar un promedio de 1,3 litros de sangre por minuto y expulsar 1,4 litros de orina al día. Se calcula que tenemos unos 60.000 pensamientos por día. El cerebro humano está compuesto de 2 lóbulos separados, unidos por el cuerpo calloso. Lo siento, es para evitar la tos. Eso quiere decir que tenemos 2 personalidades diferentes, muy diferenciadas. Y ya hablaremos más adelante de eso, porque para poder reinventarse, no tienes más remedio que, ¿te acuerdas? Conocer. Conocer es saber, saber es aprender, aprender es comprender y comprender es liberarse. Para poder reinventarte tienes que saber conocerte para poder saber qué cosas puedes mejorar. ¿De acuerdo? Es sencillo, no es más. Y todo eso se hace a través de la comprensión. La comprensión es
una herramienta que tiene un poder enorme, ¿vale? El cerebro humano, estábamos en más de 300 millones de conexiones áxonas entre los dos lóbulos, pasan a través del cuerpo calloso. El cerebro humano tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. El tálamo envía más de 4 millones de estímulos por segundo. Más de 1 cuatrillón de sinapsis o conexiones neuronales tenemos. Recibe y emite 10 impulsos por segundo a cada una de las sinapsis. Así que 10 impulsos por segundo simultáneamente, por 1 cuatrillón de sinapsis, hacen un total de 10 cuatrillones de impulsos por segundo. Y vuelvo a hacer un paréntesis. ¿Tú crees que yo pienso que tengo que hacer todas esas funciones por segundo y que yo me ocupo de ellas? Hay una inteligencia superior. Hay una inteligencia que yo no soy consciente de ella, pero que ella es consciente de mantener todos esos procesos en marcha. La ciencia ha llegado a eso. ¿Qué quieres que te diga? Te puedo decir más alto, chillando más, pero es así. O sea, ¿quién se encarga de esas funciones para que mi cuerpo se mantenga útil en funcionamiento? Yo no. Yo conscientemente no. Tiene que haber una inteligencia superior. Ahora, por ejemplo, hemos terminado de comer aquí en España. ¿Tú crees que yo pienso qué ácidos o qué básicos o qué cantidad de nutrientes o qué cantidad de líquidos tengo que suministrar a mi estómago, qué cantidad de líquidos ha de suministrar mi hígado, etcétera, 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 para poder hacer la digestión completa y extraer lo máximo de los máximos nutrientes de esa pasta que se hace comer? ¿Tú te crees que yo estoy ocupándome de eso? No, hay una inteligencia superior. En el cuerpo humano se están realizando alrededor de 1 trillón de procesos bioquímicos por segundo. El corazón bombea 7,5 litros de sangre por minuto. Eso es más de 378 litros de sangre y más de 1.000 millones de veces en una vida. ¿De acuerdo? Está pulsando más de 1.000 millones de veces en una vida. En el cuerpo humano, las faenas rutinarias vienen a ser el 99% de ellas están completamente automatizadas, sincronizadas y automatizadas. Por eso te digo que yo de ese 99% ni me preocupo. Es que no podría preocuparme tampoco. Yo no sería capaz de llevar todas esas funciones con mi consciente. Entonces ahí, en el campo, hay una inteligencia que se ocupa de mantenernos con vida, independientemente de que luego nosotros tratemos al cuerpo de pena. Él sigue dándonos otra oportunidad. ¿Me explico? Los biofísicos afirman que esto es posible gracias a la luz. Fíjate si es curioso, el cuerpo, la luz eléctrica y su gran velocidad. O sea, estos procesos son posibles por las comunicaciones a gran velocidad. Esto se debe a los que realizan esa función son los biofotones, que son unas partículas de luz que se han descubierto, que son como pero fíjate, son partículas de luz cargadas de información, que es radiofrecuencia, que es de los últimos descubrimientos que han hecho los científicos. Hay estudiosos en telecomunicaciones, en biólogos, biofísicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen la corriente de que además del cuerpo físico hay algo más. ¿Por qué? Porque los experimentos, las preguntas que yo te hago, lo demuestran. O sea, el ser humano de por sí es incapaz de mantener conscientemente todos esos procesos. Hay alguna inteligencia superior que mantiene que eso siga funcionando. ¿De acuerdo? Entonces,
Las células se comunican en base a fotones de luz, eso se ha descubierto, pero es que se ha descubierto también que esos fotones de luz están cargados con radiofrecuencia, o sea, son como vagones de transporte de información. ¿De acuerdo? La imagen del mundo tal como la vemos es artificial. Nuestros cerebros no producen una imagen como una cámara, sino que construyen el modelo a partir de la información de luces y sombras, curvaturas, etcétera, que estamos recibiendo continuamente. O sea, ¿cómo es este mundo? Es un misterio. ¿Cómo lo veo yo? Es otra cosa. ¿De acuerdo? Fíjate, otro descubrimiento que han estado estudiando, tan solo mantenerte un minuto con pensamientos realmente negativos y autodestructivos, o sea, tan solo mantenerte un minuto tratándote mal a ti mismo, basta para perder el sistema inmunológico para que decaiga por alrededor de unas 6 horas. O sea, trastocas tu sistema inmunológico por alrededor de unas 6 horas. Como puedes observar, si cada célula del cuerpo humano experimenta 100.000 reacciones bioquímicas por segundo, y eso lo multiplicamos, salen unas cifras brutales. La imagen del mundo como la vemos, pues tampoco es real por lo que ya te he comentado. Con lo cual, date cuenta, estamos hablando de muchísimas leyendas humanas y de muchísimos conceptos que hemos de ir puliendo. ¿Por qué? Porque realmente no todo es como nos lo habían contado. ¿De acuerdo? Entonces, después de todo el tinglao, fíjate, ya un poco en plan de broma, de desenfado, movemos 17 músculos al sonreír y 43 músculos al fruncir el ceño cuando estamos enfadados. O sea que podríamos decir que es mucho más cansado y antirrentable estar de mal humor que sonriente y feliz. Porque estando sonriente y feliz haces menos esfuerzo que cuando estás enfadado porque mueves más músculos. Así que para la ciencia actual disponemos de una máquina perfecta, nuestro cuerpo humano. Eso nadie te lo había dicho, nadie me lo había dicho a mí tampoco, hasta que no me he puesto a investigar. Entonces, es una máquina que se realizan billones como ya has visto, billones de operaciones y que el 99% de ellas están completamente automatizadas. Además, disponemos de una glándula reguladora del ciclo vigilia y sueño, y esto va a ser ya espectacular. O sea, te avisa al cuerpo cuando se va la luz a que debe de ponerse a descansar. Y entonces, pero en realidad han descubierto que además es un portal de salida de la conciencia, de la memoria, de la vivencia. Llámalo como quieras. Y entonces resulta que nosotros vivimos en 2 tiempos diferentes. Y eso ya se está hablando de ello. O sea, vivimos en un tiempo que es el tiempo de vigilia, el tiempo de día, en el que sentimos, pensamos, tenemos emociones y vivimos experiencias, pero tenemos el no tiempo, que es el tiempo de sueño, donde vivimos, sentimos emociones, reímos, lloramos, experimentamos y aprendemos. ¿De acuerdo? Disponemos de un convertidor de energía, de luz, en materia, en emociones. O sea, el pensamiento es energía y las emociones son productos químicos, eléctricos y electromagnéticos que se introducen en el torrente sanguíneo. Eso produce los sentimientos que tú llamas emociones, ¿de acuerdo? O sea, pero el pensamiento es simplemente una energía que está, ni se sabe. Entonces, ¿quién es el órgano que se encarga de eso? El cerebro. Pero fíjate, el cerebro se ha demostrado, se ha descubierto que es el operador de todo el cuerpo. Pero el controlador, el dueño y señor, es el corazón. El corazón tiene células nerviosas, tiene neuronas y tiene autonomía propia. De hecho, se han hecho experimentos en que la gente le pasan una serie de imágenes desde agradables a muy desagradables y entonces el corazón mueve antes de que la imagen
salga. Eso está demostrado. El corazón se anticipa en la emoción a lo que va a salir y envía la señal al cerebro. Tampoco es muy difícil de entender, porque si te das cuenta, cuando una persona queda con el cerebro plano, muchas veces el corazón sigue funcionando. Cerebro plano quiere decir que el cerebro ya ni existe. Si lo cortasen y lo sacasen, no habría ningún problema, no hay actividad. Pero en cambio, el corazón sigue funcionando porque tiene su propio cerebro. ¿Me explico? Entonces, tú date cuenta qué máquina más espectacular tienes. Esa máquina es la que tenemos todos. Tanto si crees en que hay algo más, que hay un alma o no la hay, como si no lo crees. Como si crees que solo es este cuerpo y ahí se acabó. Pero fíjate qué máquina tenemos espectacular para poder experimentar y probar y comprobar aquí en este mundo físico. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo que esto es así y que hay un montón de funciones que se hacen de forma automática, ya está ahí el secreto de la reinvención. Me explico. Se ha descubierto también que el ADN, que es el documento nacional de identidad de las personas, hay uno entero por cada célula. O sea, cada célula tiene, por decirlo así, una copia del documento nacional de identidad de esa persona en concreto. O sea, el genoma humano, el ADN. Entonces, se ha descubierto que el ADN está formado por el 98% de basura, le decían código basura, y el 2% que era genética, ¿vale? Entonces, código genético. Entonces, se ha descubierto últimamente, claro, perdona un segundo. En este mundo físico no hay nada que sea basura ni que esté por estar. Todo tiene su porqué, todo tiene su sentido. Otra cosa es que no lo entendamos. Pero todo tiene su porqué, todo tiene su razón de ser. Entonces han descubierto lingüistas, técnicos en comunicaciones, etcétera, 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 que el ADN, disculpad, ese 98% de código, que llaman ahora epigenético, porque es información. O sea, míralo así. Disculpad otra vez. El 2% es la imagen. O sea, con ese 2%, la madre es capaz de, con toda esa información del 2%, crear la imagen, generar la imagen del nuevo ser. Ahora, toda la información de a qué ha venido, qué va a hacer, cómo se mueve, su tono de voz, etcétera, 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 todo eso está en el 98%. Y os adelanto, ya lo hablé en el ciclo pasado, que ese 98% es variable, con la voz, con los sonidos, con etcétera, etcétera, etcétera. Que la información esa es variable, y variable a voluntad si se quiere. ¿Veis? Ese es el secreto donde nosotros podemos trabajar el arte de reinventarte. Si hay alguna información que no te está dando una vida como a ti te gusta, está claro que hay alguna información ahí que no es la correcta. Olvídate de buscarla, ese es el mayor error que hay. ¿Qué es lo que quieres de nuevo? Porque la información se suscita. Tú te dedicas a repetirla y repetirla y repetirla y repetirla como quieres que sea a partir de hoy, y pasado un cierto tiempo el cerebro ve que es algo rutinario, que tú lo repites y lo haces igual siempre, lo automatiza. Y pasa que se encargue esa inteligencia superior, que lleva mi corazón, que lleva mis procesos digestivos, que lleva mi proceso de alimentación de células, que lleva mi proceso de eliminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es innegable. O sea, eso es innegable.
Que eso existe es innegable. Entonces, yo le digo inteligencia superior. No quiero entrar en nada más, pero es esa inteligencia superior que, pese a que tú te maltrates, tú no trates bien tu cuerpo, tú ignores que esto es un templo donde dentro existe el alma, el espíritu, etcétera, etcétera, es el recipiente donde está nuestro verdadero ser, para los que creéis que existe el alma, y es el todo para los que no creéis que existe el alma, que solo existe el cuerpo. ¿Cómo puedes maltratar ese todo cuando realmente quizá podría vivir muchísimo más? Pero pese a todo, cuando llega la noche, el cuerpo tiene un sistema de restauración de todo el proceso del cuerpo, físico y biológico, y el cuerpo sana. Si no, una persona maltratando el cuerpo de seguido duraría poquito, pero date cuenta que el cuerpo te vuelve a dar, o sea, la inteligencia superior te vuelve a dar otra oportunidad reparando tu cuerpo por la noche en lo que es posible. ¿De acuerdo? Entonces, date cuenta, hoy quería llegar a esto, a que vieses lo importantísimo que es reconocer que existen leyendas humanas, que tú las tienes en tus conceptos y que si realmente no te hacen feliz, porque no tienes una vida feliz, como a ti te gustaría, es seguramente porque estás apoyándote sobre conceptos que ya no funcionan, que ya no son ciertos, que no son reales. Entonces, llegar a ese sentimiento, llegar al decir yo soy el responsable de mi propia vida, yo soy el dueño de mi destino, ese es el principio para uno poder empezar a reinventarse de nuevo. Porque enseguida cuando uno llega ahí a ese punto, dice, oye, habré sido un rufián, habré sido un inconsciente, habré sido y he creado una vida que de verdad no me gusta para nada, o una vida de sufrimiento, o una vida de... Es igual. Pero es que eres tú el que lo ha hecho. Es que eres tú el que puede crear otra cosa diferente. Es que ni yo ni nadie lo podemos crear. Eres tú, solo tú, el que lo puede hacer. ¿Te puedes dejar ayudar? Sí. Tú concedes el poder a otro de que él te ayude a ti. Pero en el fondo eres tú el que envías el poder para volverlo a recoger por medio de la otra persona. Porque si no, no te creerías que funciona. ¿Me explico? Pero eres tú. Entonces, llegar a ese punto de no responsabilizar a nadie por la vida que tengo y de ser el dueño de tu destino y de reconocer que con todo el amor del mundo, tanto de padres, familiares, amigos, sociedad, me han dado todos los conceptos que se conocían en el momento, pero que realmente hay muchos que no son ciertos, que llegaron por inercia y se han convertido en leyendas humanas, pero que yo baso mi vida en algunas de las conclusiones que esas leyendas humanas tienen, con lo cual estoy basando mi vida en cosas que realmente no son ciertas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cuál es el trabajo real? ¿Cuál es la solución? Es el arte de volverte a reinventar. Y es un arte, realmente. Necesitas entusiasmo, necesitas alegría y necesitas saber que tú, lo mismo que fuiste capaz de crear lo que has creado, vas a ser capaz de crear lo que quieras crear. ¿Me explico? Y creo que hasta ahí hoy es el punto perfecto. Si hay alguna pregunta, a contestarla, pero realmente quiero que os quedéis con eso. Nosotros, los niños, nos tragamos todos los conceptos sin cuestionar nada, nos dedicamos a demostrarnos que eso es así y lo podemos hacer, porque existe el libre albedrío. Mi vida es lo que yo quiera que sea. Como yo la creo, lo que yo creo que va a ser mi creencia es lo que va a ser cierto para mí. Donde yo pongo mi atención es lo que va a ser real para mí.
Entonces, tanto si creo que soy idiota como si creo que soy un genio, en ambos casos tendré razón. Y en ambos casos podré conseguir demostrar que eso es así. Pero la pregunta es, ni soy un genio ni soy idiota. El tema es que soy un ser extraordinario, con posibilidades de hacer lo que quiera, y que hasta ahora lo he hecho de forma inconsciente, porque ojo, así es como creamos la vida, no hay otra. Nos dieron el libre albedrío, de donde nosotros nos decidamos poner nuestra atención, la ponemos en nuestras creencias, en nuestros conceptos, pues eso es lo que se va a expandir, esas emociones que eso produce es lo que se va a expandir y va a crear nuestro futuro. Pero eso es el libre albedrío. Y si yo varío mis creencias, si yo varío mis conceptos, si yo varío, pues será diferente. O sea, es de pura matemática que 2 más 2 son 4. Y si yo quiero que de 5 he de variar alguno de los factores. Haciendo 2 más 2, siempre va a salir 4. Para que tu vida cambie, tú eres el que has de empezar a reinventarte y cambiar ciertos parámetros para que tu vida, el resultado de lo que tienes en tu interior, que es en sí la vida, sea diferente. ¿De acuerdo? Y fijaros que existe una inteligencia superior. Yo creo que es evidente cuando te empiezas a pensar en todas las funciones que el cuerpo hace y que tú no las controlas. Ni yo, ni tú, ni nadie. Entonces, pero fijaros, la ciencia lo sabe en cierto modo. Lo que pasa es que lo ignora. ¿Por qué? Porque el sistema inconsciente de creencias de los científicos hasta ahora ha sido no verlo. Y no verlo, ¿qué quiere decir? Oye, salió un tal Lavoisier en el siglo XVIII que dijo que enunció la ley de la conservación de la masa, que decía, fíjate bien, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿vale? Quédate con eso, pero date cuenta. He comentado, los pensamientos son pura energía. Bueno, espera un poco, vamos a ver. Que los pensamientos son pura energía, no se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. ¿Dónde están todos los pensamientos de toda la gente, de todas las personas, de todas las civilizaciones que han vivido en este planeta Tierra? Da que pensar, ¿eh? Quizá el archivo acásico, quizá el inconsciente colectivo, quizá la inteligencia superior, no lo sé. Cada uno se lo tiene que contestar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué os parece si paso al chat y vemos algo. ¿Qué os parece? ¿Es buen momento? Y ya sabéis, de eso se trata. Ya hablaremos de formas de reinventarte, cuáles son las técnicas. Hay muchas, a cada uno le va a ir una mejor que otra, pero, a ver, Holística FM Chat. A cada uno le va a ir, no sé si es esa o es esta. A ver, un segundo, perdonad. A cada uno le va a ir una mejor que otra, pero bueno, es solo cuestión y es de convertir el tiempo en tiempo útil. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, yo trabajo 8 horas al día, o sea, yo no vivo de esto, al revés. Yo esto lo hago de forma holística. Simplemente comparto lo que sé o lo que he llegado a las conclusiones que he sacado exclusivamente por si a alguien le interesa, no por otra cosa. Entonces, espera a ver un segundo, ¿por dónde vamos? Estamos en las 21, 20, perdóname. Yo simplemente comparto por si a alguien le interesa, no por otra cosa. Pero yo creo que eso lo puede entender cualquier persona y por eso lo comparto. Yo realmente trabajo 8 horas, como os decía, utilizo mucho tiempo en el trabajo. Esto realmente últimamente me cuesta ponerme porque he de
buscar mucha información para vosotros y daros de alguna manera lo mejor, lo que yo siento que es mejor. Entonces, de alguna manera, mi tiempo se ve limitado por las 8 horas que trabajo, pero yo lo que hago es simplemente busco en internet cantidades de información, que las hay, y me las bajo en MP3 o me las pongo para poderlas oír mientras conduzco. Es una de los sitios, no sé si encuentro algo, no estoy encontrando, o no estoy bien puesto, o no lo sé. Es uno de los sitios donde más tiempo paso, y entonces una de mis formas, puede ser cualquiera, es que yo escucho conferencias. Fíjate, si os acordáis, yo comenté que tú creas en el futuro donde pones tu atención. Entonces, si tú pones tu atención en cosas que no te van a aportar nada bueno, que te van a bajar la energía, que te van a mantener triste, depresivo, etcétera, 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 con emociones que no son las que a ti te gustarían, pues evidentemente eso lo vas a traer a ti, porque los pensamientos, cuando te pones tu atención ahí, todos los pensamientos alrededor van a traerte emociones a ti, personales, y esas las vas a vivir tú, y entonces eso va a crear tu futuro. Entonces, si tú te dedicas a utilizar ese tiempo para ponerte cosas que inspiren, cosas que motiven, cosas que... Y hay muchas en internet, hay muchísimas. Y pues yo decidí utilizarlo en mi coche. Entonces yo en mi coche, cada vez que entro, pues pongo mi MP3 con toda la información y la voy oyendo. Y realmente ahí he leído muchos libros, audiolibros, ahí he oído muchas conferencias, ahí he oído a muchos profesionales, investigadores, y ahí es donde he ido sacando información para mí, de alguna manera. Pero uno llega a un punto en que en un momento dado alguien o la sociedad o alguien te empuja y te dice, oye, lo que sabes es importante, y que yo no lo creía, y a la gente le puede interesar. Y hay mucha gente que está también buscando sentido a la vida, está un poco de alguna manera como tú, y entonces les puede interesar. Y entonces, de alguna manera, sin querer, la sociedad o la vida te empuja a ponerte a hacer esto, porque yo, de verdad, te lo puedo decir de corazón, jamás en la vida se me hubiese ocurrido ponerme a hablar, porque mi búsqueda era personal para mí, no era para nadie más. Pero llega un punto en que la vida te empuja y te dice, oye, comparte lo que sabes, sin más intención, o sea, compartir lo que yo he conocido, lo que he descubierto, por si a alguien le vale y le sirve para algo. ¿De acuerdo? Entonces, es un placer estar con vosotros, me encanta estar por las tardes con vosotros, es un placer, y de mí siempre oirás pues lo que es cierto, ¿no? O sea, yo no puedo hacerte bien ni hacerte mal, eres tú el que decides qué hacer con el poder, qué hacer con la energía, y eres tú el que decides si se lo vas a dar a otro para que él lo utilice hacia ti, porque lo crees que así sí que funciona, de la otra forma no, pero que todo sale de ti. O sea, realmente en tu vida eres tú el dueño y señor de ella. Realmente en tu vida pasa lo que tú crees. ¿De acuerdo? Entonces, oye, creo que si no queréis ninguna cosa más, esto está solucionado hoy. Ha sido un placer, me encanta estar con vosotros. Y la próxima ya entraremos en alguna técnica ya realmente más seria o sea, más seria no, me refiero. Pues entraremos a hablar de las técnicas que se pueden utilizar como el arte de reinventarte. De hecho, ya te adelanta una, que es el utilizar el MP3 y el utilizar tu tiempo para aprender cosas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que feliz tarde y que paséis un buen día. Es un placer y hasta de aquí 15 días, creo. Un abrazo y gracias, Holística, por esta oportunidad.